Cuando la noche cae sobre la región del este, la oscuridad deja de ser solo ausencia de luz. Se convierte en un territorio tenso, cargado de movimientos que nadie admite, pasos que nadie escucha y decisiones que nadie reconoce haber tomado. Es en ese vacío silencioso donde los últimos acontecimientos han ganado fuerza, alterando una vez más el frágil equilibrio entre las fuerzas en conflicto. Lo que está ocurriendo ahora representa una transformación fundamental en la naturaleza misma del conflicto. Ya no hablamos únicamente de batallas convencionales, de líneas que avanzan o retroceden en mapas militares. Hablamos de algo mucho más sofisticado, mucho más calculado y posiblemente mucho más efectivo. Una guerra que golpea donde menos se espera, en los lugares que nadie ve, contra objetivos que pocos consideraban vulnerables. Esa es la historia de cómo el conflicto entró en una nueva fase. Una fase donde la invisibilidad se convirtió en el arma más poderosa. Durante semanas, informes internos mencionaban algo que, al principio, parecía improbable. Grupos especializados moviéndose detrás de las líneas, no para buscar enfrentamientos directos, sino para atacar un objetivo mucho más valioso: las rutas de abastecimiento, la columna vertebral de cualquier operación militar prolongada. Al inicio, esos informes fueron descartados. Después de todo, las líneas de suministro estaban fuertemente protegidas. Sistemas de vigilancia operaban las 24 horas. Convoyes militares avanzaban con escoltas blindadas. Túneles y puentes estratégicos contaban con guardias permanentes y sensores de última generación. La lógica militar tradicional sugería que cualquier intento de sabotaje sería detectado inmediatamente y neutralizado con fuerza abrumadora. Pero esa lógica estaba a punto de ser desafiada. Los primeros indicios llegaron de manera fragmentada. Un sensor que dejaba de funcionar aquí, una cámara de seguridad que mostraba interferencias allá, reportes de personal de guardia que juraba haber escuchado algo pero sin poder confirmar qué exactamente. Nada lo suficientemente claro como para activar alarmas generales. Nada lo suficientemente grave como para cambiar protocolos de seguridad. Solo pequeñas anomalías que, vistas individualmente, parecían insignificantes. Pero cuando los analistas de inteligencia comenzaron a conectar los puntos, un patrón emergió. Esas anomalías no eran aleatorias, seguían una secuencia geográfica. Ocurrían en momentos específicos. Y todas compartían una característica en común. Sucedían exactamente en los lugares donde la vigilancia era más difícil, donde los ángulos ciegos de las cámaras se superponían, donde el terreno natural ofrecía cobertura perfecta. Alguien estaba estudiando el sistema, y no solo estudiándolo, sino mapeando cada una de sus vulnerabilidades con precisión quirúrgica. En retrospectiva, esas fueron las señales de advertencia, el preludio de lo que vendría después. Pero en ese momento, sumergidos en la rutina operativa diaria, pocos comprendieron la magnitud de lo que estaba siendo preparado. En los últimos días, el patrón se consolidó. Trenes de carga escoltados, convoyes fuertemente protegidos, vigilancia reforzada en túneles y puentes estratégicos. Las medidas de seguridad se duplicaron. Los turnos de guardia se extendieron. Los drones de reconocimiento aumentaron sus rutas de patrullaje. Aún así, un ataque silencioso ocurrió en plena madrugada, sin anuncios, sin reclamos de autoría y sin señales previas. El impacto solo se notó cuando la luz del día reveló lo que había quedado atrás. Un depósito de municiones, considerado secundario hasta entonces, apareció parcialmente destruido. No por explosiones masivas que hubieran alertado a toda la región. No por bombardeos aéreos que hubieran dejado cráteres visibles desde satélites, sino por un método mucho más preciso, mucho más controlado. Las cámaras de vigilancia solo registraron sombras cruzando el ángulo por fracciones de segundo. Los sistemas de detección de movimiento habían sido sutilmente alterados para ignorar ciertos patrones. Las alarmas perimetrales nunca sonaron porque los sensores recibieron señales que les indicaban que todo estaba normal. Cuando los equipos de seguridad llegaron al amanecer, encontraron una escena que desafiaba la lógica. Nada de combates, nada de proyectiles lanzados de lejos, sino la marca de una acción calculada para atrasar, debilitar y desarticular. Cargas explosivas colocadas con precisión milimétrica en puntos estructurales específicos. Sistemas de supresión de incendios saboteados para que no pudieran activarse.
rutas de evacuación bloqueadas estratégicamente. Lo más perturbador no era el daño físico en sí mismo, el depósito era secundario. Como ya se mencionó, las municiones almacenadas allí no eran críticas para las operaciones inmediatas. Lo verdaderamente perturbador era la demostración de capacidad. Si pudieron entrar aquí, sin ser detectados, actuando con esta precisión, ¿dónde más podrían entrar? ¿Qué otros objetivos habían ya identificado? ¿Cuántas otras operaciones estaban siendo preparadas en este mismo momento? La respuesta fue inmediata. Puestos avanzados cerrados, alerta elevada al máximo, equipos de investigación movilizados, expertos en seguridad volaron desde la capital para revisar cada protocolo, cada sistema, cada procedimiento. Pero ya era demasiado tarde. Porque, mientras todos los recursos se concentraban en entender qué había ocurrido en ese depósito, mientras los investigadores peinaban cada centímetro del lugar buscando evidencias, mientras los comandantes reorganizaban las defensas, el segundo golpe ya estaba en marcha. Antes de que cualquier conclusión apareciera en un informe oficial, un segundo incidente estalló, esta vez tocando un punto todavía más sensible, todavía más crítico para las operaciones militares. Un centro energético crítico, encargado de mantener sistemas de comunicación y radares operativos, sufrió fallas casi simultáneas en múltiples subsistemas. No hubo fuego, no hubo daños visibles, no hubo explosiones ni disparos, solo un apagón repentino, como si alguien hubiera encontrado la llave exacta para apagar todo desde adentro. Los técnicos que corrieron a investigar quedaron desconcertados. Los generadores de respaldo se habían activado correctamente, pero algo en el sistema de distribución los mantenía operando al mínimo de capacidad. Los protocolos de emergencia funcionaban, pero de manera ineficiente. Todo parecía estar técnicamente operativo, pero nada funcionaba como debería. El sistema entró en modo de emergencia, pero tardó demasiado en estabilizarse. Demasiado tiempo en un entorno donde cada segundo cuenta. Y en ese intervalo crítico, en esos minutos de comunicaciones interrumpidas y radares ciegos, reportes posteriores indican que un grupo cruzó la frontera sin ser detectado. Nadie los vio entrar. Nadie escuchó sus vehículos. Nadie captó sus señales de radio. Simplemente aparecieron del otro lado, como fantasmas materializándose en territorio enemigo. A partir de ese momento, la narrativa cambió completamente. Ya no parecía tratarse de acciones aisladas ejecutadas por células independientes. Había un patrón detrás de cada movimiento. Una secuencia cuidadosamente diseñada para golpear puntos específicos, evitar confrontos directos y multiplicar el efecto psicológico. Cada ataque, visto individualmente, no destruía mucho en términos materiales, pero vistos en conjunto, cambiaban todo. Porque no se trataba solo del daño físico, se trataba de la incertidumbre que generaban, de la paranoia que alimentaban, de los recursos que obligaban a redistribuir. Fuentes de inteligencia comenzaron a identificar una estrategia basada en 3 pilares fundamentales. Interrupción. Cortad las rutas de suministro no destruyendo los caminos, sino haciendo que usarlos fuera riesgoso, lento, impredecible. Desgaste. Obligar a las unidades adelantadas a mantenerse en alerta constante, consumiendo recursos, agotando personal y erosionando la moral. Saturación. Forzar a las defensas a cubrir más terreno del que pueden proteger efectivamente, creando brechas que luego pueden ser explotadas. Y mientras los ojos del mundo seguían los movimientos de los blindados en el frente, mientras los titulares hablaban de avances y retrocesos medidos en kilómetros, algo mucho más discreto pero potencialmente más eficiente avanzaba por caminos menos evidentes. Registros recientes muestran grupos altamente entrenados moviéndose por zonas boscosas y corredores industriales abandonados. Nada de vehículos pesados que pudieran ser detectados por satélites. Nada de ruido que alertara a sensores acústicos. Solo lo esencial para actuar rápido, sin llamar la atención, y desaparecer antes de que la respuesta llegara. Estos equipos operan con una disciplina que revela entrenamiento extensivo. Se mueven en formaciones pequeñas, nunca más de 5 o 6 personas. Mantienen completo silencio de radio durante las aproximaciones. Utilizan el terreno natural con una habilidad que sugiere reconocimiento previo detallado. Saben exactamente dónde están las cámaras. Conocen los horarios de los cambios de guardia. Pueden predecir los patrones de patrullaje. A cada paso silencioso, un punto estratégico perdía estabilidad. A cada retirada planeada,
aumentaba la confusión entre las unidades locales e intentaban comprender qué estaba sucediendo. Investigadores forenses encontraron rastros mínimos pero reveladores. Cables de fibra óptica cortados con precisión quirúrgica, no arrancados brutalmente. Dispositivos de monitoreo alterados mediante software, no destruidos físicamente. Señales de comunicación desviadas a través de relés improvisados, no simplemente bloqueadas. En ciertos puntos, incluso la iluminación pública parecía manipulada, creando pasillos de sombra donde ninguna cámara captaba movimiento. Farolas estratégicamente apagadas, reflectores reorientados sutilmente. Todo diseñado para crear zonas ciegas temporales que luego volvían a la normalidad, como si nunca hubiera pasado nada. El nivel de planificación era extraordinario. Cada operación requería semanas, posiblemente meses de preparación. Reconocimiento del terreno, estudio de los sistemas de seguridad, identificación de vulnerabilidades, ensayos de rutas de aproximación y escape, coordinación temporal precisa. Y todo esto ocurriendo mientras el conflicto continuaba en otros frentes, distrayendo la atención y los recursos. La escalada alcanzó su punto crítico cuando un convoy logístico, responsable de transportar combustible y piezas de reemplazo hacia posiciones avanzadas, fue obligado a detenerse en plena noche después de que sus sistemas electrónicos fallaran simultáneamente. Los GPS mostraban posiciones incorrectas. Los sistemas de comunicación emitían estática. Los controles computarizados de los vehículos más modernos simplemente dejaron de responder. Lo que ocurrió después sigue sin confirmarse oficialmente. Los reportes son contradictorios, los testimonios fragmentados, pero cuando llegaron los equipos de apoyo al amanecer, varios camiones estaban abandonados, algunos motores aún calientes, otros completamente apagados, y ningún rastro de los operadores que se suponía deberían estar custodiándolos. Las investigaciones iniciales no encontraron señales de violencia. No había casquillos de bala, no había sangre, no había evidencias de forcejeo. Los vehículos no mostraban daños. Los suministros seguían intactos. Era como si los conductores y escoltas simplemente hubieran decidido abandonar sus puestos y desvanecerse en la oscuridad. Pero esa explicación era absurda. Personal militar entrenado, con experiencia en combate, no simplemente abandona un convoy crítico sin razón. ¿Qué los había obligado a irse? ¿Habían sido capturados sin resistencia? ¿Habían recibido órdenes que no aparecían en ningún registro oficial? ¿O algo más había ocurrido? Algo que no queríamos admitir. Días después, autoridades militares aseguraron públicamente que todo estaba bajo control. Portavoces oficiales minimizaron los incidentes, describiéndolos como sabotajes menores sin impacto significativo en las operaciones generales. Los comunicados de prensa hablaban de anomalías técnicas y fallas de equipamiento sin mencionar ninguna acción hostil. Pero entonces surgieron nuevos reportes desde regiones distantes entre sí, separadas por cientos de kilómetros, todas describiendo patrones idénticos. Cortes de energía puntuales que afectaban únicamente infraestructura militar, sensores inoperantes en momentos específicos, comunicaciones interrumpidas con precisión quirúrgica justo cuando convoyes pasaban por zonas vulnerables. No había ruido de batalla, no había aviso de ataques inminentes, solo resultados. Sistemas que funcionaban perfectamente una hora y estaban completamente muertos la siguiente. Equipos que pasaban todas las pruebas de diagnóstico, pero fallaban en el momento crítico. Los análisis técnicos revelaban algo inquietante. Muchas de esas fallas no eran el resultado de daño físico directo, sino modificaciones sutiles en el software, líneas de código alteradas, parámetros reconfigurados, temporizadores instalados para activar mal funcionamientos en momentos específicos. Esto implicaba un nivel de acceso que superaba con creces lo que se pensaba posible. Alguien había penetrado sistemas que se suponía estaban aislados, protegidos, monitoreados constantemente. Alguien había logrado instalar puertas traseras en equipamiento militar considerado seguro. Las implicaciones eran aterradoras. Si habían comprometido estos sistemas, ¿qué otros sistemas habían sido infiltrados? ¿Los sistemas de control de armas? ¿Los sistemas de navegación? ¿Los sistemas de comando y control? Análisis independientes realizados por expertos en seguridad cibernética destacan que la creciente vulnerabilidad de la línea de suministro no es accidental ni producto de negligencia. Hay un esfuerzo coordinado, probablemente financiado a nivel estatal, para ralentizar la maquinaria militar pesada, eliminando su ventaja natural y exponiendo fallas estructurales antes ignoradas.
Los blindados siguen siendo poderosos, pero solo mientras llegue el combustible que los mantiene en movimiento. La artillería sigue siendo letal, pero solo mientras aparezcan las municiones que alimentan sus cañones. Los sistemas electrónicos avanzados siguen dominando el campo de batalla, pero solo mientras la infraestructura eléctrica y de comunicación permanezca intacta. Y todo eso estaba siendo sistemáticamente debilitado. Lo que hace esta fase del conflicto tan preocupante no son las grandes explosiones o las batallas abiertas que llenen las pantallas de televisión. El impacto real viene de lo invisible, de lo que se apaga en el momento equivocado, de lo que deja de funcionar cuando más se necesita, de lo que nunca llega a su destino. Los estrategas militares se enfrentan ahora a un dilema fundamental. ¿Cómo defiendes lo que no puedes ver? ¿Cómo respondes a un enemigo que no se presenta en el campo de batalla?